Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jordi, bienvenidos a mi canal una vez más. Y antes de empezar el vídeo quería agradeceros a todas esas nuevas personas que están viendo mis vídeos, a esos nuevos suscriptores. De verdad parece que la cosa empieza a crecer, así que me alegra un montón y eso me motiva a seguir haciendo vídeos. Así que dicho esto, vamos al grano. En este vídeo quería comentar una experiencia por la cual yo pasé. Es algo que llevo pensando mucho tiempo en grabar y creo que es algo muy interesante. Para muchas personas seguro que les parece muy interesante. Así que nada, vamos a hablar de ello. Bueno, como estaréis viendo en el título, este vídeo trata sobre mi experiencia trabajando en un restaurante coreano. ¿De acuerdo? Bueno, para muchos, imagino, muchos seguidores del canal ya lo sabréis. Yo estoy estudiando coreano, llevo aproximadamente unos 2 años estudiando coreano. Y bueno, yo me encontraba en un momento en el que el tema de la pandemia global todavía, al menos en mi país, estaba un poco complicada. Entonces yo tengo estudios de turismo. Entonces digamos que era un poco complicado conseguir trabajo con algo que tuviera que ver con turismo. Por lo que yo en un momento, entre comillas, de necesidad, decidí pues ir a buscar trabajo a la antigua usanza, es decir, ir por las calles y entregar currículums, ¿no? Entonces yo pensé que una de las opciones que sería más fácil para mí podía ser trabajar en un restaurante, ¿no? Y bueno, pues al menos mi idea era trabajar unos meses y conseguir algo de dinero. Entonces yo decidí pues imprimir varios currículum y decidí ir al centro de la ciudad e intentar buscar pues restaurantes para entregar mis currículums, ¿no? Claro, yo pensé que, bueno, por probar, dentro de mi inocencia, por así decirlo, o mi ilusión, ¿no? Al yo haber estudiado coreano, pues sí me ocurrió, bueno, pues voy a intentar, ¿no? Trabajar en un restaurante coreano, ¿no? Que quizás sea una experiencia mejor o más diferente o pueda ser una nueva experiencia trabajar en un restaurante coreano en lugar de trabajar pues en un restaurante, en este caso español. Quizás al ser un restaurante coreano pues podríamos decir que quizás podría ser un tiempo más entretenido el que yo iba a pasar dentro de cualquier restaurante, ¿no? Al ser coreano pues igual pues podía interactuar con personas del país o lo que sea y pues decidí enviar diferentes currículums a diferentes restaurantes, ¿vale? En este caso yo fui, como digo, fui al centro de la ciudad y miraba en Google Maps a ver dónde estaban los restaurantes coreanos, iba allí, pues me presentaba, hablaba un poco de coreano y bueno, pues yo dejaba el currículum y a ver si había suerte, ¿no? Creo que dejé en 4 o 5 restaurantes. Entonces, después de unos días de yo haber entregado esos currículums, pues me llega un WhatsApp. Me llega un WhatsApp de un restaurante. Obviamente no voy a decir nombres ni nada por el estilo, pero me llegó un WhatsApp. Dijeron que si yo podía ir a reunirme para otra entrevista y tal, ¿no? El restaurante era llevado por un matrimonio, un hombre y una mujer, ¿de acuerdo? Era un restaurante totalmente coreano, es decir, puro coreano, para nada adaptado al turista o... No sé, era bastante coreano, no es como otros restaurantes que se pueden ver que están bastante adaptados. Parecía bastante auténtico. Entonces, después de esa entrevista, creo que fue un día más tarde, me dijeron que ya les enviara todos los datos, que ya podía entrar tal día, ¿no? Y finalmente llegó el día en el que yo me iba a presentar para mi primer día trabajando en un restaurante coreano. Entonces por fin llega ese día en el que yo iba a empezar a trabajar ahí. La verdad que los días anteriores estaba ansioso, la verdad. Tenía mucha curiosidad y sobre todo me apetecía mucho trabajar con coreanos para también practicar mi coreano un poco, aunque en ese momento fuera básico. Intentar pues un poco entender más su cultura y pues practicar mi coreano. Y bueno, pensaba que de alguna manera podía ser algo divertido, ¿no? Entonces llegó ese día y bueno, pues tuve la mala suerte de que en ese día resulta que habían muchos clientes, ¿no? Entonces, si hay muchos clientes no es el mejor día para empezar, ¿no? Porque pues al haber tanta abundancia de gente parecía que todos los miembros del staff del restaurante estaban como muy estresados, ¿no? Porque había mucha gente, entonces las cosas tienen que salir rápido y claro, pues yo acababa de empezar, ¿no? Entonces me estaban empezando a enseñar pues cómo funcionaba el restaurante, ¿no?
donde se ponían ciertas cosas y etcétera. Entonces, por algún motivo, esta señora, mi ex jefa, pues le había llegado la información de que yo sabía hablar coreano, pero yo en ningún momento dije que era profesional o que tenía un nivel alto. Yo dije que yo estudiaba, llevaba un tiempo estudiándolo, pero poco más. Quiero decir, no tenía un nivel como para tener conversaciones muy fluidas. Entonces, por algún motivo, cuando llegué allí, la mujer, mi ex jefa, me empezó a hablar en coreano todo el rato. Y era como, no sé, o sea, me daba órdenes y cosas y yo le decía, no lo entiendo. Disculpa, no sé qué me estás diciendo, ¿no? Entonces, fue como que, no sé, por algún motivo le había llegado la información de que yo hablaba coreano y que ya por eso me daba toda la conversación en coreano, o me daba las indicaciones en coreano. Y claro, pues, no sé, era un poco extraño, la verdad. Entonces ya al final se dio cuenta que no entendía, yo se lo dije y ella me empezó a hablar en español, ¿no? Eso fue un poco raro. En ese momento de caos, porque ese día vino mucha gente al restaurante, en ese momento de caos, pues mi jefa, en este caso, se puso conmigo y me dijo, ven aquí, te voy a enseñar cómo funciona esto, ¿no? Entonces me quería enseñar cómo se ponen las servilletas, cómo se ponen los palillos, porque esto, pues claro, tiene cierto orden, ¿no? Es decir, tiene su protocolo, ¿no? Entonces, en ese momento en el que había tanta gente, ruido de fondo y tal, me empezó a decir, me empezó como a dar órdenes muy rápido y me explicaba las cosas de una manera un poco rara, ¿no? Debido al estrés que había en ese momento, ¿no? Entonces, pues, estábamos ahí y me dice, tienes que poner este papel aquí, luego la servilleta recta aquí dejando 1 centímetro, luego pones los 2 palillos aquí rectos y la cabeza de la cuchara un poco más arriba para que quede... Y yo en ese momento me quedé un poco como... a ver, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, también creo que buscaban a alguien que entendiera las cosas muy rápido, a su manera y tal, ¿no? Porque claro, yo el primer día ya me empecé a dar cuenta de que había una barrera de lenguaje también, ¿no? Es decir, es normal, ¿no? Ellos llevan mucho tiempo viviendo en España, pero aún así hay cierta barrera de lenguaje. Al final, ellos vienen de un país en el que el idioma es mucho más diferente que el nuestro, ¿no? Pero bueno, nos podíamos medio entender, ¿no? Bueno, pues después de haberme explicado qué ocurrió, pues empezaba a haber un poco de estrés y ese mismo día... creo que faltaba una persona, o bueno, no éramos suficientes, ¿no? O parecía que no éramos suficientes para atender a tanta gente. Entonces, yo me tenía que aprender todavía los números de las mesas. Pues ya me veis a mí, el primer día, en este restaurante, con 2 sopas de kimchi ardiendo calientes, así, una en cada mano, yendo hacia una mesa con cuidado, porque además, habían unas 3 o 4 escaleras que se tenían que bajar, ¿vale?, para salir de la cocina, y lo mismo, cuando regresabas, 3 o 4 escaleras que eran muy molestas, que siempre había que subir o bajar cuando volvías o ibas a la cocina. Entonces yo con mucho cuidado intentando llevar esas sopas de kimchi al cliente, y fue como un momento en el que dije, cuando estaba llevando esas sopas, dije, mamma mía, la que me espera aquí, ¿no? Bueno, pues ese día fue bastante caótico. Y yo intenté ayudar en lo más que pude, pero había muchas cosas que no sabía cómo hacer. Entonces pues estaba bastante parado y yo hacía funciones muy básicas, ¿no? Entonces pues fue muy básico. Y recuerdo que ese mismo día, ese mismo primer día o unos días después, no recuerdo ahora bien, hablando con mi jefe, me hacía saber que la mejor manera de trabajar era siendo eficiente. Es una palabra que me repitió muchas veces. Le encantaba esta palabra, eficiencia, ¿no? Hacer las cosas, por ejemplo, rápido y bien. Eso sería una persona eficiente, ¿no? O que te explican algo y ya lo tenías que entender, ¿no? Entonces, para poneros un ejemplo, de hecho, si os fijáis, va con la cultura, ¿eh? Ellos quieren ser muy eficientes, les gustan las cosas rápido y bien, ¿no? Es decir, es algo que va muy bien, es algo que va muy con la cultura, porque si os fijáis en cómo funciona Corea, ¿no? Tan tecnológico todo, que funcione bien, el internet siempre va muy rápido, ¿qué tal? ¿No? Entonces, te puedes hacer un poco la idea, ¿no? Que va, eso sí que quizás puede ir un poco con la cultura. Entonces, pues a mí se me ocurrió algo que, porque yo al final si estoy trabajando en un sitio y se me ocurre algo y más eficiente, se me ocurrió decírselo a él, y le dije, mira, pues he encontrado mira, podemos hacer las cosas de esta manera, ¿no?
que yo también ahora pensándolo quizás ahora no lo volvería a hacer, pero se me ocurrió, oye mira, esto lo podríamos hacer de esta manera que pienso que es más eficiente, como dices que te gusta la eficiente, pues mira, yo he encontrado esto, y todo diciéndoselo de buenas. Entonces le dije, mira, esto podemos hacerlo así. Pues creo que se dio cuenta que sí que era eficiente, pero me dijo, no, esto no, porque esto hay que hacerlo así y ya está, y hay que hacerlo así y no me daba ninguna explicación más, ¿no? Entonces ya te estabas empezando a dar cuenta, ¿no? De, no sé, empezaba yo a leer un poco entre líneas, ¿no? En plan, vale, ya sé dónde me tengo que meter, dónde no, y había muchas cosas que a veces tenías que entenderlas, es decir, tenías que leer el ambiente, ¿no? Que es algo que sí que tienes que ser un poco inteligente, tienes que darte cuenta de las cosas sin que te las digan muchas veces, ¿no? Y especialmente cuando hablamos de otras culturas más distintas. Bueno, entonces yo después de ese día empecé a darme cuenta que, no sé, todavía le quería dar unos días de esperanza, por así decirlo, pero digamos que estaba siendo un poco extraño, y también yo que nunca había trabajado en un restaurante, estaba siendo un poco duro, ¿no? Entonces los primeros días los pasé un poco regular, vamos a decirlo, porque digamos que, no sé, me esperaba que los primeros días tuvieran más comprensión y que supieran entender que yo acababa de empezar y que prácticamente no tenía experiencia en restaurantes, que yo lo había dicho. Yo cuando entré dije, tengo experiencia, he trabajado en una cafetería cuando vivía en Inglaterra, pero no he trabajado en restaurantes. Entonces creo que faltó un poco de compasión, ¿de acuerdo? En este aspecto. Pasó algo que me sorprendió mucho, ¿vale? Yo estaba haciendo la tarea tal y como pensaba que me habían dicho de hacer. Entonces escuché que mi jefa dijo una palabra en coreano que se pensaba que yo no la entendería, pero es como una palabra bastante fuerte, a nivel no de insulto directo hacia mí, pero es como cagarse en la P, bla bla bla. ¿De acuerdo? Entonces yo me sorprendí un montón porque yo escuché esa palabra y dije, ostras, ¿de verdad ha dicho eso, no? Entonces me giré y tal, y bueno, pues creo que recuerdo que hubo una pequeña bronca o algo así. Y bueno, entonces yo los primeros días, como digo, los estaba pasando un poco mal, intentando adaptarme también, porque al final tenía que haber cierta adaptación cultural, tenía que adaptarme a un nuevo trabajo y pues a unas nuevas actividades que nunca había realizado antes. Entonces pues iban pasando los días, ¿no? Iban pasando los días, yo iba aprendiendo cosas nuevas, que la verdad fue una experiencia. Entonces lo que ocurría es que había como una especie de desbalance, ¿no? O sea, yo cuando empezaba a hacer las cosas bien, yo me sentía bien, ¿no? Porque decía, ostras, qué bien, mira, pues ya me sale esto, pues ya tal, ¿no? Y digamos que iba mejorando mi estancia, ¿no? En ese restaurante. ¿Qué es lo que pasa, no? Cuando una persona va más días a un sitio, pues acaba aprendiendo, pues, cómo funciona todo, ¿no? Creo que es algo muy lógico. Entonces, en cuanto al desbalance, me refiero a que cuando yo me sentía bien, porque no sé, por ejemplo, durante 3 o 4 horas que duraba la jornada de la mañana, lo había hecho todo bien y nadie se me había quejado de nada, pues yo me sentía bien. Pero a la mínima que ocurría algo que estaba mal, a la mínima que había un simple error, era como que te restaba 30 puntos, ¿de acuerdo? Es decir, no valía de nada haber hecho bien las cosas durante un día, que al siguiente día por la tarde si hacías algo mal, es que te lo explicaban con una cara que yo lo recuerdo, como que me miraban y me ponían una cara como, no sé si de asco, pero como que les había fallado. Sí, esta sería la cara, como que les había fallado, como que había hecho algo súper mal, como no sé, como si hubiese cometido un error muy grave, ¿no? Y siempre me decían, no, es que ya te lo he explicado muchas veces, tal, y no sé qué. Y yo, claro, pues yo les decía, mira, escucha, llevo 2 semanas aquí, hay cosas que las necesitaré que me las repitan más. Pues yo hablando con mi jefe le dije esto, y me dijeron, aquí no. De verdad, recuerdo perfectamente, me dijeron, aquí no podemos estar todo el día repitiendo, aquí tú una vez te digo una cosa tienes que entenderlo, tal, no sé qué. Y entonces, al final, me he dado cuenta que yo intentar justificarme no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Porque también luego ya estudiando y luego ya entendiendo también la cultura, ¿no? Que yo ya me había documentado, pero aprendí muchas cosas. Era como que
el jefe, ¿vale?, de cualquier empresa siempre tiene la razón. Es decir, no puedes justificar absolutamente nada, porque al final es como cuando tu madre está enfadada, no le puedes decir nada porque sabes que ella va a seguir teniendo la razón, aunque no la tenga, ¿no? Pues lo mismo pasaba, ¿no? Entonces intentaba justificar algo y era como que siempre acababa, y entonces ya llegaba un momento que decías, ¿para qué voy a intentar decir nada, ¿no? O sea, a veces que habían cosas que, por ejemplo, no eran mi culpa, tenía que justificarme y a veces decía, mira, mejor no me justifico, no digo nada, pido perdón y ya está, ¿no? Incluso a veces, no sé, ya sabéis, en un ámbito de trabajo muchas veces se intentan hacer bromas para que haya mejor rollo y lo que sea, pero no las empezaba yo. Incluso cuando ellos empezaban las bromas y tal, pues era como que se suavizaba, ¿no?, la situación. Pero más tarde, ¿qué pasaba? Que volvía a haber el mismo problema, que volvía alguien a hacer algo mal o lo que sea, y pues era como que, es decir, ese buen rollo colgaba de un hilo tan poco estrecho que enseguida pues se iba a romper. Y eso era lo que pasaba, porque a mí me quedaba buena sensación, no sé, cuando a veces, porque algunos coreanos sí que son muy bromistas, ¿no? Pues algunas veces, no sé, algún jefe venía y me hacía alguna broma, ¿no? Pues lo típico, te ríes y tal, y dices, bueno, vale, pues no sé, quieren estar bien conmigo, tal, no sé qué, vale, lo entiendo. Y lo valoraba mucho, ¿no? Entonces quedaba esa sensación tan buena que luego se rompía tan fácil y era como que no entendía, ¿no? O sea, podía pasar de hacer una broma a que a los 20 minutos pues parecía que estaban muy enfadados, ¿no? Entonces era complicado. Entonces, ya llegando al final de esta historia, digamos que no tuvieron mucha paciencia, pero luego sí que es verdad que todas estas cosas que me desmotivaron a mí a trabajar ahí hacía que yo trabajara luego mal, ¿de acuerdo? Entonces, si se quejaban o me ponían malas caras o tal, era algo que yo recordaba. Y luego, pues no sé, hacía las cosas, las intentaba hacer con cuidado, pero ya las hacía con miedo. Entonces cuando haces una cosa con miedo suele salir mal. Entonces me venían otra vez, se quejaban, entonces, no sé, al final yo no estaba siendo buen camarero. Tampoco creo que lo sea, la verdad, siendo honestos. Ahora, después de esta experiencia me he dado cuenta, pero no ayudaba que la manera en que me decían las cosas no ayudaba para que yo siguiera trabajando, pues, buenamente allí, ¿no? Sobre todo me molestaba más por parte de la mujer, incluso llegamos al contacto físico, no estoy hablando de peleas ni nada por el estilo, pero era como extraño. Recuerdo varias veces, una en concreto que me dijo que porque había hecho algo de esta manera, y yo le expliqué, bueno, un poco, pues tal, obviamente le di una justificación que no le sirvió. Y es como que me cogió del brazo una vez ya habíamos terminado la discusión, o como le quieras llamar, ¿sabéis? Como diciendo, venga, va, tira a trabajar, ¿no? Como, vale, sí, entendido, vale, lo has hecho mal, vale, ¿te queda claro, no? Pues hasta luego. Pues me recuerdo que me cogió del brazo y con cierta fuerza, pues, no, me impulsó, ¿no? Para que yo siguiera mi camino y fuera a trabajar de nuevo, ¿no? Eso me pareció bastante brusco, sinceramente, porque si estoy comentando esto no es que fue un golpecito, tampoco me tiró al suelo, pero fue como de mal genio, ¿no? Porque yo creo sinceramente que esta mujer tiene un carácter bastante complicado, y era un poco difícil tratar con ella, ¿no? Al igual que en otras ocasiones, pues para que veáis luego decís que luego se dice que los coreanos que son muy recíprocos, ¿no? al tema del contacto físico y tal, pues yo recuerdo en un par de ocasiones que se me impulsó un poco así, o alguna vez que estaría caminando, yo recuerdo estar caminando pues con las manos atrás, ¿no? Más que nada porque no había faena, y viendo las mesas también, a ver si faltaba algo, pues era como que le molestaba, pero realmente no había nada que hacer, ¿no? Pero le molestaba, y recuerdo pues separarme las manos, en cuanto yo llevarlas así atrás, recuerdo que ella me hizo así, me separó las manos y me decía que me pusiera a hacer algo, pues no sé, pues ves a revisar aquello, tal, no sé qué. No había nada que hacer, pero era como que le molestaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya iba subiendo el nivel. Yo empezaba cada vez a estar más quemado. Había noches que me costaba un poco dormir porque estaba bastante preocupado por la situación, ¿no? Y habían cosas que no entendía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que decidí, pues, hablar con ellos un día. Yo, la verdad, soy una persona que creo que hablando la gente se entiende, y yo hablé con ellos un día y les dije, oye, mira, creo que no sirvo, creo que no soy tu camarero, creo que no sirvo,
como camarero y hay muchas cosas aquí que me incomodan y tal. Estuvimos hablando, tuvimos una conversación ahí. Entonces, no, pero ellos me decían, no, pero bueno, vas haciendo las cosas bien, tal, no sé qué. Entonces, pues digamos como que, de cierta manera, como que me convencieron para que yo siguiera probando, ¿no? Yo creo que les interesaba tener a alguien y ahora que ya por fin estaban curtiendo a alguien, ¿no? Me quedaba un poco más de tiempo y que ya empezaría a hacer siempre las cosas bien, ¿no? Entonces yo decidí aguantar un poco más después de haber hablado con ellos, pero las cosas seguían igual. Y la verdad que yo me empecé a desmotivar mucho y se juntaron dos cosas, ¿no? Yo estaba ya muy quemado, bastante quemado, estaba pensando en si al final lo dejaba, ¿no? Estaba ahí. Se juntó eso con que yo hice algo mal de lo que me pidieron. Entonces me llamaron, ¿no? Y me dijo, esta jefa me dijo, mira, ven a hablar conmigo que te tengo que decir algo. Oye, ¿por qué has hecho esto mal, no? Entonces ya era un tono un poco como desafiante, ¿no? Como, oye, esto te lo he explicado, tal, no sé qué, ¿por qué lo sigues haciendo mal, tal, no sé qué? Era algo que nunca había cometido ese error, pero había sido un caso especial. El cliente había pedido una cosa en específico, ¿no? Entonces, pues yo le expliqué, mira, oye, pensaba que esto funcionaba de la siguiente manera. Pero no lo logré entender y me dijo, es que yo esto ya te lo he explicado muchas veces, ¿por qué lo sigues haciendo mal? Bueno, el discurso de prácticamente siempre, ¿no? Entonces, ahí es cuando después de eso, ella me dijo algo que yo considero despectivo. Es decir, fue algo que me dijo directo a mi persona, que yo considero despectivo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya me dijo esto, ¿vale? Yo consideré que ya era lo último que me faltaba por escuchar, ¿no? Porque además era algo directo a mi persona. No voy a decir exactamente el qué, pero fue algo directamente a mí, a mi persona, ¿no? Que de hecho ya me lo había dicho en otra ocasión, ¿vale? Pero yo considero que esto en un trabajo, a una persona que trabaja para ti, nunca se lo puedes decir, ¿de acuerdo? Entonces yo consideré que ese ya era el momento, ¿no? Entonces ahí sí que hubo una discusión, incluso yo que soy una persona que normalmente nunca o casi nunca alza la voz, a menos que haya un motivo muy grande para hacerlo, ella lo consiguió y ya sumando con lo quemado que yo estaba, pues mi respuesta, en ningún momento le dije nada despectivo, le dije no me llames así, no considero que me tengas que llamar así, y me molestó mucho eso, ¿no? Entonces el resto del día no nos dirigimos ni la mirada ni nada, es decir, en algún momento si ella me tenía que mandar algo, yo ni le decía sí, ni le decía nada, hacía lo que me decía y ya está, no quería tener contacto ninguno, ¿no? Entonces lo gracioso es que al día siguiente ella pues después de unas horas me vino y me pidió unas disculpas, que fueron unas disculpas realmente que no sirvieron para nada, disculpas pues como muy baratas, ¿no? Es decir, mira, sí, que sé que te dije esto, que no te lo tendría que haber dicho y tal, no sé qué. Igualmente, para mí esas disculpas, es que ella no se veía como que de verdad estaba afectada y que de verdad me quería pedir perdón. Fue como algo que tenía que decir por protocolo para llevarnos bien y para que hubiese buen ambiente en el trabajo. Entonces, yo creo que fue 1 o 2 días más tarde después de que eso sucediera, yo llevé mi carta de dimisión, la entregué, y ya pues tuve que hacer los últimos 14 días restantes que quedaban para yo terminar de trabajar ahí, ¿no? Llegué diferentes conclusiones y es que ellos, es algo que sí que he escuchado de más vídeos también, tal y como trabajan ellos, los coreanos en este caso, es una manera muy diferente. Ellos en Corea están preparados de otra manera para trabajar con otras personas y creo que no estaban preparados para trabajar con extranjeros, ¿de acuerdo? Es algo que además yo con un compañero coreano ya hablé de este tema y me dijeron, sí, es que los primeros días pues te meten mucha presión para ver cómo aguantas, luego ya paran, tal, no sé qué, a mí me hicieron lo mismo, tal, pero bueno, este chico lo supo llevar mejor que yo. Yo la verdad es que no entendí algunas cosas y no sé, a veces tenía que callarme o no tenía que decir nada, o no sé, habían diferentes cosas que provocaban que yo como persona me empezara a sentir mal y tal, y por eso luego informándome también vi que los extranjeros que viven en países asiáticos normalmente intentan trabajar para empresas que son extranjeras. Hay diferentes historias de extranjeros, no sé, por ejemplo, viviendo en Japón, que obviamente no quieren buscar trabajo en Japón porque saben cómo son las condiciones de una empresa japonesa que funciona totalmente distinta, ¿no? Entonces intentan trabajar con empresas extranjeras allí.
Luego, segunda conclusión que saqué también es que en este caso creo sinceramente que tenemos valores distintos, o valores con los que nos hemos criado son distintos, ¿no? Y creo que habían muchos choques ahí, y quizás culturales o personales también, y no funcionó, pero quizás sí es verdad que de la forma en la que era mi jefa no era la mejor, y quizás pues tendría que, no sé, haberme dado cuenta antes, quizás, o no era la manera, pero por eso yo no voy a decir los coreanos son así, los coreanos son así. Bueno, para terminar este vídeo, lo que me gustaría decir es que yo no tengo nada en contra de los coreanos, simplemente pues lo catalogo como una experiencia difícil y complicada, y bueno, todos en esta vida tenemos experiencias buenas y experiencias malas, ¿vale? Yo creo que el problema quizás podía ser un poco el carácter de esta jefa que tuve, o quizás que con el jefe no me acabara de llevar del todo bien. Luego, por ejemplo, con los camareros y tal no solía tener problemas, aunque por ejemplo hubo un coreano que llegó más tarde y que al mínimo tiempo que llevaba ahí ya él quería hacer las cosas de una manera, y pues yo también tenía que hacer las cosas de una manera que ni me habían enseñado, pero como él las decía, pues que hacerlas como él, ¿no? Entonces ya te empiezas a dar cuenta un poco, ¿no? Que ellos tienen esa mentalidad de que la forma en la que ellos hacen las cosas es siempre la mejor y la tal. Entonces ya te empiezas a dar un poco de cuenta de esas cosas, de esas claves culturales, esas claves que he estado diciendo, ¿no? Durante el vídeo. Pero lo que quiero decir es que no tengo nada en contra de ellos. Yo tengo amigos coreanos que me tratan genial, y me han ayudado bastante en algunos temas, y ya está. Es decir, no tengo ningún problema. Simplemente lo que quería aquí es compartir mi experiencia, al igual que otra gente lo ha hecho. Simplemente quiero compartir esta experiencia porque tenía ganas de explicarlo. Es algo que un poco lo llevaba dentro, y sabiendo que tengo aquí un canal y además de cultura y tal, al que pueda explicar estas cosas, pues yo creo que muchos quizás lo van a valorar. Y ya os digo, si buscáis también tipos de vídeos del estilo como este en YouTube, los vais a ver, y los hay, y cada uno pues da su experiencia, ¿no? Pero yo en este caso me apetecía mucho compartir esto con vosotros en este canal. Así que nada, espero que os haya parecido interesante, que podéis dejar aquí abajo en los comentarios si os ha parecido interesante, si no sé si habéis tenido alguna experiencia parecida o algo por el estilo, cualquier cosa yo voy a estar leyendo esos comentarios. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo de nuevo, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.